Hola, hola, j'espère que tu vas très bien, espero que estés muy bien y que estés preparado o preparada para aprender palabras para nivel principiante. Si estás empezando justo a aprender francés o bueno, llevas unos meses también aprendiendo o también, ¿vale? Si no has aprendido o hablado francés nunca, ¿vale? Aquí este vídeo te va a ayudar mucho porque vas a aprender 11 nuevas palabras. Vamos a ver también unas frases, vamos a ver, bueno, frases en contexto también y te voy a explicar pues unas cosas muy útiles para aprender nuevas palabras en francés. Así que vamos allá. La primera palabra, le premier mot es 98. Si lo leo más rápido, 98. Bien. Eso es un número. Entonces, vamos a ver, piénsatelo un poco y ahora te digo. 98 significa 98. Por ejemplo, tienes una frase, je suis né en 1998. Sería yo nací en el 1998. Aquí, né sería en masculino. Si fuera para femenino, añadiríamos una E, pero no se escucharía igualmente en la pronunciación. 80 es 4 por 20 y es 80, ¿no? Entonces, 80 más 18, 18, pues son 98. En francés hacemos un poco de matemáticas para los números, así que 98 es 98. Dime en comentarios si te interesaría que veamos los números en francés. Podría ser algo bueno si te cuesta un poquito, por ejemplo. La palabra número 2, le mot número 2 c'est l'été. L'été. Esta palabra muy cortita y muy simple, pero muy distinta del español. L'été significa el verano. Ahora tienes una frase ejemplo. En été, il fait chaud et il y a du soleil. En verano hace calor y hay sol. Bien, para hablar del tiempo en francés usamos unos verbos que te pueden ser útiles para muchas más cosas, al menos en un principio, para poder defenderte en francés. Il fait, hace. Entonces, hace calor, il fait chaud. Il y a significa hay. Entonces, si quieres describir algo, puedes usar este il y a que te es muy útil tanto para hablar del tiempo como muchas más cosas. Le mot numéro 3, c'est la nourriture. La nourriture. La nourriture significa la comida. Entonces, en mi frase ejemplo, en France, la nourriture est excellente. En France, la nourriture est excellente. En Francia, la comida es excelente. Bien, la nourriture, ¿ok? Viene del verbo que es nourrir y es dar de comer. Y si quieres ir más allá en tu aprendizaje del francés, te propongo aquí mi curso para aprender francés de cero y obtener un nivel intermedio en francés en tan solo 36 clases. Entonces, la duración del programa es de 5 meses y es un programa que es muy distinto de los demás porque en nuestro programa pues tenemos también clases en vivo, no son solo vídeos, vas a tener vídeos también pregrabados por mí con explicaciones, etcétera, pero también vamos a tener clases en vivo con más alumnos del programa. También tienes una actividad y un ejercicio en cada clase para estar seguro de que has entendido bien la clase y todo. Y también actividades, que eso es muy interesante porque estamos en contacto siempre por WhatsApp. Por si tienes alguna duda, pues me puedes preguntar y yo te contesto. Y también en estas actividades las puedes hacer, me las puedes enviar por WhatsApp y yo te las corrijo. Y ese es el punto un poco extra, ¿no? Porque no estás como así suelto en el mundo del francés, sino que también tienes un acompañamiento por mi parte, que eso es muy importante también en el aprendizaje. Así que nada, también es un método pues dinámico, un poquito como estas clases en YouTube que tenemos ahora, las mini clases, ¿no? Así que nada, si te interesa mejorar tu francés, inscríbete ya a mi curso, tienes más información justo abajo.
Le mot numéro 4, c'est un métier. Un métier. Acuérdate que la R final no la pronunciamos. Un métier es un sinónimo de une profesión. Entonces, para hablar de la profesión, puedes decir une profesión o lo que se usa más al final es un métier. Y en esta frase ejemplo tenemos le métier de mon père, c'est pharmacien. Le métier de mon père, c'est pharmacien. Entonces, la profesión de mi padre es farmacéutico. Le mot numéro 5, c'est loin. Loin. Acuérdate que estamos con un sonido nasal. Loin. La N no suena en absoluto. Y esta palabra loin significa lejos. Lejos. Entonces, un ejemplo, j'habite très loin du centre-ville. Je dois prendre les transports en commun. Vivo muy lejos del centro de la ciudad. Debo coger los transportes públicos. J'habite très loin du centre-ville. Je dois prendre les transports en commun. Acuérdate que puedes practicar también tu pronunciación. Aprovecha este vídeo para pausarlo si te hace falta y repetir lo que estoy diciendo. También puede ser un muy buen ejercicio para practicar la pronunciación y también que veas un poco la estructura de las frases también. Ver que no es tan distinto del español y así poder también aprender a formular frases en francés. La campagne. La campagne. Cuidado con la pronunciación, aquí decimos campagne y no la champagne, que es otra cosa. Entonces, la campagne con que sería el campo, ¿no? Entonces, un ejemplo, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison à la campagne. Siempre he soñado con tener una casa en el campo. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison à la campagne. Antes te decía, cuidado, no decir champagne, porque es cierto que hay mucha gente que aún se confunde entre estas dos cosas. Le champagne es el champán, la bebida, ¿no? Y la campagne es el campo. Le mot suivant, c'est le dessert. Le dessert. Cuidado también con la pronunciación, aquí sería s. Existe otra palabra muy similar que es le désert y es el desierto. Así que cuidado con la pronunciación. Le dessert. Y le dessert significa el postre. Quand je vais au restaurant, je ne prends jamais de dessert. Cuando voy al restaurante nunca cojo un postre, ¿no? Quand je vais au restaurant, al restaurante, je ne prends, no cojo nunca, jamais, de dessert, postre. Le mot numéro 8, c'est il pleut. Il pleut. Y con esto volvemos a hablar un poquito del tiempo y vemos que il pleut significa llueve o está lloviendo. Aujourd'hui, il pleut et il fait froid. Hoy llueve y hace frío. Bien. Acuérdate, aujourd'hui es hoy, aujourd'hui. Le mot numéro 9, c'est la sœur. La sœur. Attention à la prononciación. Cuidado con la pronunciación. ¿Vale? Este OE que parece que está pegado, ¿no? Es la sœur. Y la sœur significa la hermana. Ejemplo, par exemple, la sœur de ma meilleure amie s'appelle Jeanne. La hermana de mi mejor amiga se llama Jeanne. La sœur de ma meilleure amie s'appelle Jeanne. Le mot numéro 10, c'est la neige. La neige. La neige. Cuidado con la pronunciación de esta j, que es como si fuera una ch en francés, sh, pero la hacemos sonora. J, la neige. Y la neige significa la nieve. Par exemple, je n'ai jamais vu la neige en vrai. Dans mon pays, il fait toujours chaud. Nunca he visto la nieve en la realidad. En mi país, dans mon pays, il fait toujours chaud. Siempre hace calor. Donc, je n'ai jamais vu la neige en vrai. Dans mon pays, il fait toujours chaud.
Acuérdate también de anotar, a lo mejor podría ser interesante que anotes unas palabras, ¿no? O algunas palabras nuevas que estés aprendiendo hoy también para poder mejorar en tu aprendizaje también del francés. Et le dernier mot, la última palabra, le dernier mot, le mot numéro 11, c'est les gens. Les gens. Bien, acuérdate que la S no suena y la N es un sonido nasal. En. Entonces no pronunciamos la N. Les gens. Les gens está siempre en plural. En francés es la gente. Entonces, muy importante acordarte de que la ponemos en plural siempre, 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 y entonces todo lo que va acompañado, es decir, el verbo, los adjetivos, etcétera, también van en plural. Bien, la gente, les gens. Les gens en général sont très sympas et toujours prêts à aider. La gente en general es muy simpática y siempre dispuesta a ayudar. Entonces aquí ves que dijimos, ¿no? Las gentes son muy simpáticas, ¿vale? Sería así la estructura en francés. Y con esta última palabra terminamos aquí nuestro vídeo de hoy. Acuérdate que le puedes dar a like a este vídeo si te ha gustado. También comentar con tu nivel de francés para que yo pueda preparar también material adecuado a ti, ¿vale? Y nada, si te ha gustado, te ha parecido útil, etcétera, pues también me puedes comprar un croissant o bueno, ofrecer tu ayuda, ¿no? En Buy Me a Coffee para mostrarme tu apoyo porque todo eso, todo lo que estoy ofreciendo ahora es un trabajo voluntario para también ayudarte a mejorar. Así que nada, ahí tienes el enlace también para ayudarme. Et moi, je te dis à très vite.